este tiempo en el cual te damos la honra y la gloria a ti. Sí mismo que nos des un espíritu de entendimiento, abrir nuestros oídos a tu palabra en el momento que sea predicada tu santa palabra, sea predicada tu bendita palabra, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le hace la señal a nuestro hermano Omar, y alguien que requiera sobre. Alce la mano. Salmo 33, versículos del 1 al 15. Bueno, empezamos. La palabra de Dios dice así: todos alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y unicornio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juzga con montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Padre celestial, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos aquí, por tu gracia, por tu misericordia. Bendice esta alabanza que es para ti, Señor. Nos tratamos a nosotros mismos y a los hermanos. Nos tratamos a Dios poderoso, que Padre,
es bueno alabar. Vamos a alabar el nombre del Señor, darle gloria, honra y honor a su nombre. Thank you.
Nuestro Dios poderoso.
se manejan principios de autoridad y eso a los chicos les causa un problema. Cuando hablamos en términos de la familia, también allí los hijos quisieran tener más libertad, más flexibilidad y también pensar en los términos de autoridad les incomoda un poco. Hablar acerca de quién dirige la familia, quién es la voz cantante, quién es la voz de mando en la familia, pues también llega a causar problemas. Hablar acerca de ámbitos laborales, pensar quién dirige, quién decide, quién toma decisiones, a muchos también les causa incomodidad. Y pensar en la iglesia, pues también cuando es un solo pastor, quizás no hay tanto problema, pero cuando son varios pastores, ¿cuál es el pastor que influye más? ¿Cuál es el que al final termina decidiendo? Y sí, la autoridad a muchos incomoda y pues en ocasiones causa problemas. Pero cuando hay una autoridad bien ejercida, podemos darnos cuenta que hasta por la misma naturaleza podemos aprender muchas cosas. Pensando en los patos o las aves que vuelan de una forma organizada, que forman una especie de el pato líder va hasta la parte de enfrente y él es el que se dirige al punto a donde se dirige toda la bandada de aves y los demás lo siguen. Y es interesante porque el que llegue al objetivo depende mucho de las órdenes que dé el que va al frente y que los que vienen con él acaten esas instrucciones. Es decir, para poder trabajar muchas veces en conjunto, para poder trabajar muchas veces en equipo y lograr metas, se requiere de saber hacerlo, se requiere de saber trabajar en equipo. En ocasiones vemos en algún partido de algún evento deportivo que los jugadores piensan que el coach, el entrenador, no estudió bien al rival, no ideó la manera más apropiada para plantear el partido y nos van ganando. Y entonces los jugadores talentosos están tentados a decir, es que esas órdenes que nos dio no son las adecuadas y vamos a jugar ahora de esta manera. La mayoría de los jugadores profesionales saben que tienen que acatar las instrucciones porque por algo la aprendieron así. Y muchas veces al momento las instrucciones no dan resultado, pero conforme se desarrolla el partido van encontrando la razón de por qué planteó en ocasiones un partido así. Si queremos lograr nosotros metas y objetivos como familia, nosotros debemos saber trabajar en conjunto, en unidad y respetando una autoridad, respetando el liderazgo. Como iglesia, también si nosotros pretendemos lograr metas, lograr objetivos, debemos aprender también los principios de autoridad. Pero existe un problema. El problema que existe es confundir la autoridad con el autoritarismo. Nos vamos a dar cuenta que son dos cosas muy distintas, muy diferentes. Y a lo mejor alguien podría decir, en mi casa yo no tengo problemas, ¿no? Porque yo llevo bien la autoridad de mi casa y a lo mejor no lleva la autoridad, sino que lo que está llevando es un autoritarismo. Y se preguntaron, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y lo otro? Bueno, precisamente la predicación tiene esta finalidad, que aprendamos los principios de autoridad desde una perspectiva bíblica. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Mateo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: Jesús
se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un versículo pequeño. Jesús, lo repetimos, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Padre, queremos darte gracias por estar aquí una vez más, reunidos todos alrededor de ti. Gracias, Señor, porque tu presencia entre nosotros es real. Tú así lo prometiste, Señor, y nosotros nos congregamos alrededor de ti, buscando en este momento, una vez después de haberte adorado, con cánticos, testimonios, ofrenda, ahora pretendemos, deseamos, Señor, que tú abres a nuestro corazón. Padre, esta palabra alumbre nuestro entendimiento y que comprendamos que tu santa voluntad es lo mejor. Tu voluntad es agradable y perfecta, que tú no te equivocas. Que nos incomoda muchas veces a nosotros, es verdad, pero los principios que tú estableciste son para nuestro bien. Que como iglesia podamos entenderlo y que podamos llevarlo a la aplicación práctica. Que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad una vez más, y que solamente yo sea un siervo que luces para que edifiques a tu iglesia. Lo ruego humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver qué tan claro tenemos lo que es el concepto autoridad. ¿Qué entendemos por autoridad? Y vamos a dirigirnos a mirar hacia usted. Y vamos a pedirle que nos diga qué tiene por autoridad. Es la posición que se les otorga a una persona donde tiene cierto mando sobre otro grupo de personas, pero a la vez tiene responsabilidad sobre ese grupo de personas. Muy bien, nos definió cómo funciona la autoridad. Tal vez la palabra como tal no fue así bien precisa, pero sí nos hablaste de todos los elementos que se desarrollan en función de la autoridad. Muy bien, bueno, pues vamos a dar una pequeña definición rápida. La autoridad es el poder que se tiene para gobernar o mandar. Es el poder, es un poder que se tiene para gobernar o mandar. También se refiere a la capacidad de ser obedecido. No estamos lejos de cuando un presidente de un país vecino estaba a punto de tomar posesión y ya empezaba a decir: cuando yo llegue voy a hacer esto, cuando yo llegue voy a hacer lo otro. Y en ese momento no podía aplicar nada de lo que él estaba diciendo, porque todavía su momento no había llegado, todavía no le delegaban esa responsabilidad que iba a tener. Entonces la autoridad es el poder que se tiene para gobernar o mandar. Y con lo que acabamos de leer en Mateo 28:18, vemos al Señor Jesús diciendo que Él tiene toda la autoridad. ¿Y dónde tiene toda la autoridad? En el cielo y en la tierra. ¿Él puede mandar a los ángeles en el cielo? Por supuesto que sí. ¿Puede mandar a todos los seres humanos? Pues, Él puede tener autoridad sobre todos los seres humanos. Por supuesto que sí. Pero no solamente sobre los seres humanos. ¿Qué creen? También sobre su propia creación. Y eso es tremendísimo, porque a veces nosotros nos caracterizamos por ser un poco rebeldones. Decimos que somos rebeldes cuando no acatamos la autoridad. El chico famoso y popular de la escuela es el que desobedece las autoridades, al profe, al orientador, al director, y se vuelve popular, ¿no? Y las chicas lo admiran, ¿no? ¿Y cómo los desafían? ¿No? Y pues, cuando es un mal ejemplo, y que las consecuencias de quien desacata órdenes y instrucciones. Sin embargo, la propia naturaleza, la propia creación de Dios nos enseña quién es Jesús. En alguna ocasión estaban los discípulos con el Señor Jesús y se desató una tormenta tremendísima y él estaba durmiendo.
medio de la tormenta. Imagínense qué nivel de paz de nuestro Señor, que en medio de la tormenta y la barca casi hundiendo, y él estaba tranquilo, durmiendo. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Desesperados, estaban preocupados. Y Señor, no tienes cuidado, que perecemos. Le estaban ya exclamando al Señor, despiértate, que nos estamos hundiendo. Y el Señor se levanta, les reprende su falta de fe, pero hace algo el Señor y le da una orden al viento. ¿Recuerdan qué orden le dio? ¿Viento qué? Calla. Enmudece. Calla. Y lo cesa, porque el viento era lo que causaba la tormenta. Y en ese momento el viento cesó, la intensidad del viento aminoró, y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y eso nos hace ver que la misma creación se sujeta al Señor. Aquella higuera que se iba a buscar, ¿no? Es decir, no era tiempo de higos, pero aún así fue a buscar los higos, y solamente los indicios eran unas plantitas verdes que indican que sí van a haber higos, o unas pequeñas ya manifestaciones de higos que se manifiestan antes, y el Señor no encontró nada. Y el Señor maldijo la higuera, ¿y qué le pasó a la higuera? Se secó. O sea, cuando el Señor Jesús está diciendo que toda la autoridad la tiene y le ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces ahí nos damos cuenta que Él tiene toda la autoridad. Y vamos a nosotros a aprender un poquito acerca de lo que son los principios de autoridad. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura, y ahora ustedes van a seguir con la mirada, porque yo traigo otra versión, traigo la traducción viviente, y lo voy a leer en esa, pero usted puede seguirlo en su Biblia. Vamos a buscar Marcos 10:35 al 45. Marcos 10:35 al 45. Tiene como subtítulo: Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Dice la palabra de Dios: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi mismo bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó sus lugares, el Padre preparó sus lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, deberá ser su sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar
dar su vida en el rescate por uno. Aquí estamos viendo el corazón de los discípulos, estamos viendo el corazón de lo que ellos pretendían, de lo que ellos deseaban. Y sabían verdaderamente que si Jesús era el Mesías. Ellos ya lo habían identificado y ellos se visualizaban más adelante si eran parte de un grupo selecto, si eran parte del grupo de los 12, entonces podrían aspirar un poco más, estar a la derecha o estar a la izquierda del Señor Jesús cuando Él gobernara. ¿Qué significaba eso? Que ese lugar a ellos en automático les iba a dar mayor importancia, se iban a sentir con mayor autoridad, mayor rango. Y van a pasar de ser unos simples pescadores a pasar a la élite de los que gobiernan. Y esto sucede en el corazón de todos. ¿Quién no desea tener una posición de liderazgo? ¿Quién no desea tener reconocimiento? Miren, hasta el más sencillito, hasta la persona que no ha ido a la escuela, hasta la persona más pobre, tiene sus deseos de trascender. Todos tienen deseos de trascender. Todos aspiran a lugares de preeminencia. Entonces, si eso le pasó a Juan y a Santiago, ¿qué no pasará en la iglesia del Señor el día de hoy? ¿Qué no pasará en los diferentes ministerios? En ocasiones, por ejemplo, en el sentido laboral, estrictamente hablando, algunos quieren el puesto de director. Aquí algunos quieren el puesto de subdirector. Y todo el mundo quiere trascender. ¿Qué aprendemos en este pasaje que acabamos de leer sobre el concepto de autoridad? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí? El Señor les habla a ellos y les advierte una cosa. Según los gobernantes de este mundo, ejercen autoridad ¿cómo? Con prepotencia, alarde y abuso. El Señor les dice, en este mundo, los que gobiernan, la mayoría lo va a hacer con prepotencia. Es decir, lejos de servir, van a buscar que les sirvan a ellos. Lejos de buscar beneficios, van a buscar ser beneficiados. Y muchas veces, ese tipo de autoridad, ese tipo de gobierno, va a someterlos de una manera autoritaria. Y aquí es donde ya empezamos a entender la diferencia entre lo que es autoridad y autoritarismo. Autoridad es la capacidad que tienes, el poder que tienes para poder gobernar, mandar, dirigir. Y el autoritarismo es el abuso de la autoridad. Es cuando usas mal tu posición para beneficiarte, para hacer tus propios intereses con cualquier otro grupo de personas y perjudicando a otros. Eso es lo que advierte el Señor. En el mundo así funciona. Más en la iglesia del Señor, más en el reino de Dios, cómo funcionan las cosas. Él dice, pero entre los cristianos debe ser diferente. El que quiera ser el líder y tener un lugar de preeminencia deberá ser siervo y esclavo de ¿quiénes? De todos. Aquí es distinto. En el mundo van a elegir sus líderes por talento, por habilidades, por capacidades, por llenar cierto perfil, ciertas características, que sean personas carismáticas, con capacidad oratoria y que tengan la capacidad de dirigir, etcétera, etcétera. Y es mencionado aquí en mi reino, así no funcionan las cosas. En mi reino, las cosas funcionan cuando te pones a servir a todos sus hermanos. Cuando eres el servidor de todos, cuando
ejemplo de Jesús que vino al mundo a servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. La Biblia, cuando leímos al principio, Mateo 28, 19, dice que toda autoridad le era dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Pero, ¿cómo fue que de pasar de una situación tan humillante pasó a una situación excelsa? Una situación donde Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice que Él no se aferró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más bajo. Eso es semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo de todos. Por lo cual, dice Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda la rodilla. ¿De quiénes? De los que están en el cielo, en la tierra y en la tierra. Ese es el camino. El camino de humillarte, el camino de servirles, el camino de ser fiel hasta la muerte. Vemos al apóstol Felipe predicando en Éfeso y ganando muchos discípulos para Cristo. Él tenía una fama, una popularidad que el Espíritu Santo, para controlarlo, le dijo, y tenía un plan perfecto: ven y te vas a parar en este camino y tú vas a encontrar a un hombre etíope de Etiopía y vas a predicar el Evangelio. Le predica y se convierte en siloquito de multitudes, y lo pasa solamente para ganar una sola alma. Vemos al apóstol Pablo sembrando iglesias, plantando iglesias, y al final, con tantas iglesias y tantos discípulos de tanto esfuerzo y trabajo, lo vemos al final de sus días casi solo en la cárcel, a punto de que le corten la cabeza. ¿Saben? Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor de estos discípulos, de estos siervos? ¿Qué final nos permite ver la Biblia acerca de ellos? Cuando vemos la Nueva Jerusalén, nos describe como la Nueva Jerusalén con puertas que tienen el nombre de cada una de quién. De las 12 tribus de Israel. Pero dice que esa ciudad tiene 12 cimientos, y cada cimiento tiene el nombre de quién. De cada uno de los apóstoles. Vean qué hermoso. Pero bebieron la copa que Jesús dijo, pues sí, la del sufrimiento. Jacobo era un pastor prominente allí en Jerusalén, y ¿cómo muere? Pues lo matan a espada. Y sí, bebieron la copa del sufrimiento y el bautismo que hablaron, y el lugar de preeminencia. Yo no sé qué pasa a la derecha a la izquierda. Esto se lo reserva el Señor, nuestro Padre Celestial. Así como se reserva el día y la hora que Jesús vendrá por nosotros y en el rapto nos llevará, también se reserva quién va a estar a la derecha o a la izquierda. Eso lo va a determinar el Padre. Pero de que ellos van a tener, ya tienen un reconocimiento importante. Imagínense el nombre de cada uno de ellos y los cimientos de la Nueva Jerusalén. O sea, el camino dice: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces, aquí este pasaje ya nos permitió ver los principios de autoridad. Que la autoridad en el mundo se ejerce diferente a la autoridad en el reino de Dios. ¿Cómo funciona? De acuerdo a la palabra de Dios. Ahora vamos a aprender un poquito más, y vamos a ver ahora Marcos 6, del 1 al 7. Vamos a aprender cómo se muestra la autoridad y en amor y por amor. Bien, vamos a Marcos 6, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo.
día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Se burlaban y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaban asombrados de su incredulidad. Jesús envía a los 12 discípulos después de Jesús fue a la aldea y a la aldea enseñando a la gente. Reunió a los 12 discípulos, comenzó a enviarlos de los otros y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Aquí se confirma algo que muchos de nosotros hemos vivido. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y que muchas veces tú vas a predicar a otros lugares, a otras partes, y te escuchan, y a veces quieres predicar desde tu propia casa, y no te escuchan. Llega a suceder. En el caso del Señor Jesús, estamos viendo que su popularidad cada vez crecía más, que su fama se había acrecentado. Y lo que vemos ahora es que los de Nazaret decían, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Y de dónde obtuvo esa capacidad para hacer milagros? No podían negar lo que realmente pasaba, lo que realmente Jesús hacía. Sin embargo, lo menospreciaron. Si es el hijo de Nazaret, si eres un simple carpintero, sus hermanas, ¿quiénes son? No son las de la JAC, no son los de los nombres importantes, son los López, los Ramos, los Sánchez. ¿Quién es Jesús? Y se rehusaban a creer en él. Pero ese rehusar a creer en él es mucho. Ese rehusar a creer en él se rehusaban a aceptar la autoridad que tenía. Y así existen muchos hermanos en la actualidad que se rehusan. A veces no aceptan al pastor o los pastores, a veces las hermanas en la familia no aceptan el liderazgo de su esposo, a veces no se acepta el liderazgo de algunos hermanos en algunos ministerios y piensan que pudiera haber otros más idóneos para esa posición. Sin duda, algunas mujeres piensan, yo tengo más capacidad que mi propio esposo para ganar dinero, soy más inteligente, puedo hacer más cosas, tengo muchas habilidades y sin duda que eso puede suceder. Pero la autoridad delegada no está condicionada a quién puede más o quién tiene mayores talentos. La autoridad, número uno, está delegada. La autoridad, el Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada. ¿Quién le dio al Señor Jesús la autoridad? No es el Padre. ¿Y quién da la autoridad? Al final de lo que acabamos de leer, dice, reunió a los 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 12 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Le dio la autoridad a estos que Jesús enviaba, porque sin esa autoridad pues no se puede. En alguna ocasión hubo por ahí uno que quiso sacar demonios y dice, a Pablo lo conocemos,
pero a ti no te conocemos y los demonios se han dado una zarandeada tremenda. Porque la autoridad es delegada, es otorgada. La autoridad de un pastor es delegada de parte de Dios. La autoridad de un varón en su familia para ser el líder y ejercer la autoridad en casa es delegada también por parte de Dios. Dios así lo decidió de acuerdo a su perfecta voluntad manifestada en su palabra. Imagínense los pactos los que hablamos al principio, que alguno de esos pactos dijeran, no, yo no. Si yo no voy al frente, yo no puedo, ¿no? Y entonces pues ni siquiera se vería bonita esa vez, ¿no? Que cada pato iría por su lado y ni siquiera llegarían al objetivo. Porque si no hay una dirección, si no hay alguien que vaya dirigiendo, pues no se puede llegar. Y por eso muchos matrimonios, muchas familias, pues no pueden llegar a las metas. Porque no está bien establecido el liderazgo ni los principios de autoridad. Y en la iglesia a veces también pasa. La iglesia no puede crecer, la iglesia no puede alargar sus estacas, sus cortinas. Extiende el sitio de tu tienda, dice en Isaías. No seas escasa, ensancha, ¿no?, tu espacio. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos. El deseo de Dios es que nosotros nos extendamos y podamos seguir predicando el Evangelio y más vengan a ser parte del reino de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero si no sabemos trabajar en equipo, respetando el liderazgo, va a ser difícil a esos niveles. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este pasaje? ¿Por qué el Señor Jesús no pudo hacer prácticamente milagros ahí en su vida? ¿Qué fue lo que impidió que él hiciera más milagros? Fe. Falta de fe. Falta de fe. Sí. ¿Qué fue lo que le puso muy triste al Señor por lo de su pueblo? ¿De qué? ¿Qué lo dejó impresionado? Que no creían en él. Que no creían en él. La incredulidad era tremenda. Es decir, ahí pudo haber hecho lo que en muchas otras partes hacen, ¿no? Pasar días haciendo milagros y ni aún así iban a creer en él. En el fondo de todo esto, ¿qué estaba pasando? Que si creían en él, estaban aceptando ¿qué? Su autoridad. Pero el no creer en él, estaban rechazando ¿qué? Su autoridad. ¿Cómo puso a creer en un carpintero? Será muy sabio y todo, pero ¿de quién es hijo? No es hijo de María. Y aquí están sus hermanos. Lo menospreciaban. ¿Y qué significa esto? Que cuando no se establece, se acerca a Dios como el soberano sobre todo, al Señor Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser difícil que una iglesia camine, va a ser difícil que un matrimonio camine, va a ser difícil que un ministerio funcione. Cuando estás invitando a alguien en la predicación del Evangelio a tomar decisiones firmes de trascendencia para su vida eterna, ¿qué le dices? ¿Acepta a Jesús como Señor y Salvador? Y todos decimos sí, sí, sí. Y a lo mejor ahorita lo que voy a explicar, te vas a dar cuenta de que también tú lo hiciste y no estabas tomando en cuenta la dimensión que está. Fíjate que tú dices, acepto a Jesús como Señor y Salvador, pero lo que más estás enfocando en ese momento que estás tomando tu decisión por Cristo, estás enfocándolo como Salvador, así que me salve del infierno, ahí sí que me salve de la condenación eterna.
ay sí que perdone todos mis pecados. Pero la parte del señorío de Cristo casi no la perdemos. Es decir, lo estoy aceptando como Salvador por todo lo que me va a dar y todo lo que va a impedir que me pase. Pero el decir acepto a Jesús como Señor, le estás diciendo estoy aceptando que Él sea ¿qué? Mi autoridad. Mi autoridad. Que cada una de estas páginas de la Biblia es verdad. Lo voy a aceptar. Voy a caminar conforme a mis principios bíblicos, conforme a cada una de estas palabras. Y hasta entonces, cuando yo estoy diciendo, me someto a la palabra de Dios, estoy diciendo, acepto la autoridad de Cristo sobre mí. Pero si yo digo, te acepto como Señor y Salvador, ay, gracias, porque yo soy del pueblo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, gracias por la salvación eterna, pero no me escojo Dios. Messi, tú estás muy ocupado y ¿por qué no te ocupes mucho? Yo escojo al novio, yo escojo a la novia. El trabajo, Señor, no te preocupes, tú ya le echó ojo a un buen trabajo, yo lo escojo. ¿Quién está gobernando tu vida? No la está gobernando el Señor. No le estás preguntando. ¿Qué voy a estudiar en un futuro? ¿Cuál es la carrera que yo quiero escoger para ser un profesionista? Ay, pues me gusta esta y pues a ver. Y lo clásico de los chicos, ¿no? ¿Y en cuál se gana más dinero? No me gusta ni nada, pues están viendo en cuál se gana más dinero. En lugar de decir, Señor, ¿con qué profesión me quieres utilizar? Ven qué fácil es decirte los labios para afuera, sí, Señor, pero no en el fondo de tu corazón, que Él sea el que gobierne tu vida y el que se manifieste en tu vida. Qué interesante es cuando tú le preguntas y Él te contesta. Si esa dinámica te da confianza. Cuando tú no escoges, sino que le pides al Señor que te dirija y que te muestre dónde, cómo, cuándo, la manera. Es entonces cuando Jesús verdaderamente está siendo tu Señor. Sí, que sea tu Salvador, pues todos queremos que nos salve, pero que nos gobierne, que Él sea el que nos marque lo que tenemos que hacer, es importante. Entonces, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, hermanos, qué importante es aceptar la autoridad de Jesús. La otra, qué importante, hermanas, es aceptar el liderazgo de sus esposos. Pero el problema está en que ni siquiera a veces los esposos sabemos manejar la autoridad y en lugar de autoridad manejamos autoritarismo en nuestra propia casa. Y confundimos una cosa con la otra. En alguna ocasión he escuchado decir, ay, el pastor siempre invitando, ¿quién quiere traer esto? ¿Quién quiere traer esto? Tan fácil sería que, a ver, ustedes mandan, traiga esto, usted traiga esto, usted traiga esto y esto. Así se debe llevar. Bueno, ese es el estilo del mundo, el autoritarismo. Y en mi casa nadie grita más que yo. En mi casa nadie dice y decide más que yo. Porque Dios me delegó el liderazgo. Pero esa no es la clase de autoridad que vas a ejercer. Ahorita vamos a aprender cómo verdaderamente debemos ejercer la autoridad que Dios nos dio. Porque ese no es autoridad, ese es autoritarismo, ese es machismo. O sea, es muy distinto. Hay personas que tienen habilidades tremendas. Imaginemos que vamos a construir la puerta de acceso de aquí del templo y que entre nosotros hay un hermano que es carpintero. ¿A quién pondríamos como nuestro líder para que nos ayude a hacer esa puerta? Es el hermano carpintero. Porque él sabe cortar, sabe trazar, sabe dejar una puerta bonita. Y nosotros los vamos a ayudar. Aceptamos su
liderazgo y nos sometemos a su liderazgo. Y ahí sí, hermano, esto, vente y córtate esto aquí, y a ver, hermano, tú tráete esto de acá, tú tráete el barniz y todos cooperamos. Es decir, hay ciertos liderazgos, por ejemplo, en alguna labor, en algún empleo, pero en la iglesia de Cristo y las familias es muy delicado cómo nosotros ejercemos la autoridad. Porque quizás en lugar de autoridad estamos ejerciendo autoritarismo. Y entonces a veces las hermanas, como también ya nos permeó la cuestión del feminismo, y algunas hermanas dicen, no, ya no estoy de antes, y no nada de que me vas a dar órdenes, si yo también cuento, y es más, yo sé más que tú, y vienen los choques, salen chispas en esas relaciones, porque ni se ejerce bien la autoridad, ni se somete uno a la autoridad. Dios dejó esos principios para nuestro bien, pero debemos entender cómo funciona y cómo se debe de llevar a cabo. ¿Cómo se relaciona el ejercicio de la autoridad con legitimidad? La autoridad es una unión entre la legitimidad y el poder, el derecho de usar el poder para ejercer influencia sobre la gente, inclusive para gobernar sobre ellos. Le da a una persona lo que llamamos autoridad. Es decir, ¿de qué sirve que Dios me haya elegido como siervo de Él si ustedes no lo van a aceptar, si ustedes no lo van a reconocer? Es decir, se consolida la autoridad cuando la ejerzo en amor, en el Señor, y ustedes la aceptan. No hay sometimiento. Hay pueblos en donde lo someten. Aceptas que yo sea tu presidente y lo aceptas. En este caso no funciona en el reino de Dios. Fíjense nada más, nos consta, estamos convencidos de que Dios nos puso a unos líderes y nosotros los aceptamos. Y al aceptarnos, estamos aceptando que ellos ejerzan autoridad sobre nosotros, pero no van a ejercer de una manera correcta. Lo mismo pasa en casa. Cuando nosotros ejerzamos la autoridad que tenemos, seamos unos líderes espirituales para nuestras familias, las esposas deben de aceptar voluntariamente esa autoridad. Porque ese principio Dios lo diseñó así. Sin choques, sin inconformidades. Pero se equivoca, pues todos nos equivocamos. Comete muchos errores. Vamos a seguir aprendiendo. Y tienes que hablar con tu esposo. Eso tiene que mejorar. Pero el principio de la autoridad así lo delegó el Señor. Así lo otorgó, ¿no? Y entonces cuando hay conflicto de que la esposa no acepta someterse a la autoridad del varón, pues hay muchos problemas, muchos choques. Y por muy cristianos que nos llamemos, la cosa no va a funcionar. Por eso, un principio de la autoridad es aceptar la autoridad que Dios delegó a tu esposo. Y el esposo tendrá que dirigir y ejercer la autoridad con amor. La autoridad de una persona tiene que ser aceptada por la gente a la que se pretendería. Nadie puede funcionar como una autoridad si la gente no está dispuesta a confiar en él. Imposible avanzar. Si la gente no está dispuesta a confiar en quien le guía, imposible. Aquí la cosa tiene trascendencia muy grande, porque Dios no está trabajando en un proyecto de construcción material. Dios está edificando su iglesia, está trabajando con vidas, está trabajando con almas. Y se requiere de liderazgo, se requiere de los principios de autoridad para que se llegue a la meta. Si no las vidas no son transformadas. 3. Las personas solo tienen una genuina autoridad cuando usan su poder sobre otras personas para conducirlas a la libertad responsable. Es decir,
nadie te va a sugerir, vamos a dar estas instrucciones. No, que yo no lo hago. Está bien, te voy a explicar cómo funciona, pero si aún así decides no hacerlo, quizás no es el momento para que lo hagas, otro ocupará tu lugar, lo hará. Es decir, aquí está la dinámica de la libertad. Porque cuando hay autoritarismo, el autoritarismo no dice, convéncete, analízalo, no. El autoritarismo te dice, si no te estoy preguntando si quieres hacerlo o no. Yo te estoy diciendo lo que vas a hacer, que así lo vas a hacer. Eso es autoritarismo, no es nuestra autoridad. Así no funciona la iglesia, así no debe funcionar la familia, ni en cualquier institución cristiana. Entonces los principios de autoridad se crecen con amor. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 9, 1 al 7. Mateo 9, 1 al 7. Jesús sana un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Otra vez a su ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen esos pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Aquí vemos la autoridad del Señor Jesús en dos sentidos. Uno, para perdonar pecados. Para nosotros ahorita, en nuestra época como iglesia, pues ya sabemos que obviamente el único que puede perdonar pecados es Dios, el Señor Jesús. Es decir, no tenemos problemas para ubicarlo, no, pero si nos trasladamos al tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra, en ese momento todos los judíos sabían que el único que podía perdonar pecados pues era Dios. Y que en automático lo que Jesús estaba diciendo cuando estaba perdonando pecados, estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy Dios. Y eso les cayó como balde de agua fría. Y otra vez, ¿cuál era el problema? No aceptar eso. Rechazar la autoridad del Señor Jesús. Rechazar la autoridad del Señor Jesús también es un principio de rechazar a sus enemigos. Entonces, si estaban rechazando que fuera Dios, la cosa estaba perdida. En la actualidad hay una secta que dice que Jesús no es Dios. Y en su Biblia lo tienen a Jesús con una leche. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios con leche. Y yo les pregunto a estas personas: oiga, ¿y entonces cuántos dioses hay? No, pues uno más el que está aquí. Ya son dos. No, es que Jesús no es Dios. Él fue creado. Entonces, el hecho de no aceptar a Jesús como Dios hace que esa secta sea un falso profeta. Es fundamental la enseñanza que nos dice la Biblia que Jesús es Dios. Y cuando ellos, los fariseos y esa gente que estaba rechazando a Jesús, ¿quién es este? ¿Qué se cree que puede perdonar pecados? Pues todos estos que le rechazaban
Por eso no pudieron aceptar el señorío de Jesús, no pudieron aceptar su autoridad, y en eso les iban muchas cosas. Solamente unos cuantos fariseos llegaron a reconocer a Jesús. Algunos de los líderes, pero no, la mayoría no quiso. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces, qué difícil era, dice Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues las dos cosas son igual de difíciles. No cualquiera puede decir, levántate y anda. Y no cualquiera puede decir, tus pecados son perdonados. Pues para que veas que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados y puede hacer estos milagros. Y le dice, tus pecados son perdonados y levántate y anda. Y dice, puedo hacer las dos cosas. Y la mayoría se dio cuenta que Jesús verdaderamente era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, y lo reconocían. ¿O acaso aquel ladrón moribundo que estaba en la cruz, en los últimos minutos de su vida, qué hizo? No le dio tiempo de bajar a portarse bien, no le dio tiempo para ir a la iglesia favorita o predilecta, no le dio tiempo de ser bautizado, no le dio tiempo de hacer nada más que decirle al ladrón, tú y yo a la verdad padecemos lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Y se voltea y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en los últimos momentos de la sentencia eterna. Y directo otra vez, una arrepentido. ¿Por qué? Porque aceptó que Jesús era el Señor. Y que no iba a quedar muerto, sino que él iba a vivir para siempre. Entonces, aquí tenemos otras enseñanzas de qué manera se debe ejercer la autoridad en las comunidades cristianas, como son la familia, la iglesia y otras instituciones cristianas. Bueno, la autoridad es el poder para servir a los demás. La mayoría en la actualidad tienen cargos, sobre todo en situación de gobierno, porque quieren quedarse con una buena de recursos, beneficiarse y no beneficiar a los demás. Pero cuando hay gobiernos que están preocupados en mejores servicios, ¿no? Uno de los mejores países, hablando de nivel económico, Suecia o Suiza, perdón que no puedo pensar con exactitud, le hicieron una entrevista a unas personas en la calle y dijeron, ¿usted estaría dispuesto a pagar más impuestos? Y ellos contestaron, sí estaría dispuesto a pagar más impuestos. Dice, porque mi gobierno, ellos tienen atención médica, pero de primer nivel, excelente atención médica. Sus calles no tienen baches. Su alumbrado público sí sirve a los pocos, ¿no? Los médicos, muy buena atención médica. Los odontólogos, las guarderías, todo funciona, porque los impuestos sí los canalizan bien para un servicio público. Y entonces dicen, estamos tan contentos con nuestro gobierno que claro que pago más impuestos porque sé que los van a utilizar y los van a canalizar bien. Pero ¿qué vas a hacer cuando sabes que a lo largo de la historia tus impuestos han sido mal utilizados y a veces tú terminas pagando más impuestos que una televisora, imagínate, ¿no? Y no pagan impuestos si tú estás pagando impuestos. Entonces, hermanos, vemos aquí que la autoridad es el poder para servir. Cuando Dios se ponga en la iglesia en un puesto de más prominencia, se
pone para que tú sirvas a tus hermanos con amor, con entrega. Que seamos los primeros en correr a arreglar la silla, que seamos primeros en correr a cuidar la casa de oración que Dios nos dio, que seamos los primeros en buscar cubrir un faltante si es agua, si es luz, que seamos los primeros en correr cuando un hermano requiere que esté en el hospital, te quiere una visita. Ese es el principio de la autoridad. ¿Y qué pasará en la casa? A veces estamos en casa y como somos los papás pensamos, bueno, estamos muy ocupados, el trabajo demanda de nuestro esfuerzo no solamente físico, sino también intelectual, donde a veces pensar en todos los detalles del trabajo me impide pensar en las necesidades de mis hijos, si están solventadas, si no están solventadas, si están pasando por una depresión o tienen algún problema que requieren un poco más de atención. Entonces, esa autoridad, el amor, es invaluable, porque estás utilizando el poder para el beneficio de los que te rodean, de los que amas, de los que quieres. ¿Cómo mostró el Señor Jesús su autoridad? Mandó a comprar el avión más moderno para que vieran cómo llega un verdadero rey. No, ni siquiera lo compró. ¿Qué transporte fue el que mandó a traer? Un burrito, ni siquiera un caballo, fue prestado. Cuando verdaderamente tienes esa vocación de servir, vas a agradar a Dios. Porque la autoridad no es autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo. Eso no es un principio bíblico de autoridad. La autoridad es el poder que se nos da para servir a los demás. Cuando ese sea tu principio aquí. Y aquí, entonces sí, vamos a pensar en ser unos buenos líderes para servir a los demás. Tenemos que servir con amor y servicio a los demás creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y autoritarismo? Autoridad es el uso del poder para servir con amor a los hermanos que constituyen la comunidad cristiana. El autoritarismo es el abuso de poder para acceder a la gente por medio de actos intimidatorios, amenazas y a veces hasta golpes y castigos para lograr el sometimiento de ellos. No confundamos, hermanos, autoridad no es autoritarismo. Ahora sí entendemos cuál es la diferencia entre ambos. Ya entendimos que autoridad es el poder para servir a los demás y el autoritarismo es el abuso de autoridad, el abuso psicológico, el abuso físico para imponer las órdenes que nosotros queramos. ¿Bajo qué ambiente usted creció? ¿En su familia que practicaba su papá? ¿Autoridad o autoritarismo? Porque eso lo aprendemos nosotros y nos cuesta trabajo dejarlo. Pero cuando Cristo gobierna sobre ti, tu mente y tu corazón, vas a aprender a manejar la autoridad y no el autoritarismo. ¿Ya quedó claro cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, ¿qué características tienen las personas que practican el autoritarismo? Pues, según los gobernantes de este mundo, ejercen la autoridad con prepotencia, alarde y abuso. Y por último vamos a ver Juan 8, 1 a 2. Juan 8, 1 a 2.
Ore también esta oración. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Cómo manejamos los casos que nos llegan a nuestras vidas? Cuando tú tienes autoridad, tienes que pensar en aquellos que vas a estar de alguna manera gobernando, en aquellos en donde vas a crecer tu liderazgo. Y al Señor Jesús le quería tender una trampa y le llevaron a una mujer que la encontraba en el acto de adulterio. Este principio de autoridad que quiero que analicemos en esta mañana, les invito a analizarlo, es ver un poquito más allá de las apariencias. Tratar de entender por qué la gente falla, por qué la gente se equivoca. Y la ley de Moisés, pues obviamente, cuando estaban en el desierto, había un porqué, ¿no? Un porqué, eran castigados nuevamente. Era una condena capital. Apedrearlos a los dos. Aquí nada más estaban llevando a quién? A la mujer. Y el hombre. Históricamente a la mujer se le ha marginado. Y a tal grado que hoy sus voces se han escuchado, han sonado más fuerte y ahora ya hasta se han excedido. Pero vemos que aquí no están llevando a ningún hombre para que lo apedreen también. No llevan solamente a la mujer. Ya desde ahí ellos ya estaban juzgando mal. Estaban encubriendo a uno y llevando a la mujer para que fuera ejecutada. Y el Señor tomó con mucha calma y él estaba escribiendo. Y los demás, dinos, aquí está. Moisés nos dijo que la apedreáramos. ¿Tú qué dices? Así está escrito en la ley de Moisés. Y el Señor se levantó y le dijo: el que nunca haya pecado, que haga pecado. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios con esto? Que todos estamos propensos a pecar. Y por ese conocimiento deberíamos ser comprensivos con aquel hermano, hermana o persona que ha caído. El no apresurarnos a ejercer juicios. Y eso te va a ayudar a ti que vas a tener un liderazgo,
tomar decisiones con amor. No significa, hasta de la vista gorda, no pasa nada, que aquí siga la fiesta. ¿No es cierto? Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaron? Se han ido, Señor. ¿Te condenaron? No, ni yo te condeno. Pero, vete y no vuelvas a pecar, no lo vuelvas a hacer. Eso se llama misericordia. La palabra misericordia significa acompañar. Y en ese momento el Señor estaba su corazón dolido porque verdaderamente la mujer se había equivocado. Pero en lugar de aventarle una piedra, le dio una nueva oportunidad. Y a nosotros también, pensemos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido apedreados, merecíamos ser apedreados, y nos dio una segunda oportunidad? Vete en lo que les nace. Muchos dicen, bueno, sobre todo de los cristianos de los primeros siglos, decían que lo que el Señor estaba escribiendo ahí en la tierra eran los pecados de los que estaban acusados. A lo mejor de ese ladrón de impuestos. Tú robas impuestos por medio de los impuestos. Tú eres más adúltero que él. Y empezaba a sacarle a cada uno ahí. De tal manera que mejor dijeron: a ti tampoco te las ¿qué principio de autoridad? No fue el de que, bueno, le daré 3 piedras sobre ella. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Nos equivocamos dándole más importancia a una cosa que a la otra, cuando debemos dar importancia a la vida, lo que vale la vida. Tú tienes un alto valor, tu alma tiene un alto valor, a tal grado que Cristo padeció la cruz para dar tu vida, para salvarte, para perdonarte. Tienes un alto valor para el Señor. Y el día que entendamos que a los que dirigimos, a los que de alguna manera les damos instrucciones, son vidas, son almas, y que son hijos de Dios, nuestra perspectiva va a cambiar, a los cuales tenemos que servir con amor. Sí, la ley de Moisés nos enseñó lo que era el pecado y lo que no debemos de hacer, pero la gracia y la misericordia de Dios nos muestra la parte amorosa de cómo tratar al pecador para que se arrepienta, no para que siga el gusto, para que se arrepienta y deje de hacer lo que es correcto. Porque todos nosotros, hermanos, somos tentados también. Tenemos una lucha contra el pecado todos los días. Pero los que caen debe ser motivo de nuestra tristeza, de nuestro dolor, porque no lograron resistir en el Señor y cayeron. Hermanos, tenemos que aprender a mirar como si no mirara. Y antes de lanzar piedras, orar por los que cayeron, para que se arrepientan. Recuerden que el secreto de esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo dejo de hacer y que vuelvan a Dios, que vuelvan a sus caminos. Eso es lo que Dios espera.
Y termino preguntando, hermano Erasmo, ¿qué es la autoridad? Es el poder para servir. ¿Qué es el poder para servir? Muy bien, hermano. Hija, ¿me acuerdas tu nombre? Michelle. Michelle. ¿Qué es el autoritarismo? Es llevar como la autoridad, pero con agresión, como los corruptos. Bien, es el abuso de autoridad. Es el abuso de poder. Y, hermano Manuel, ¿qué es lo que Dios quiere que practiquemos con nuestra familia? ¿Autoridad o autoritarismo? Autoridad. Autoridad. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la enseñanza recibida de hoy. Gracias, Señor, porque nos enseñas a diferenciar entre lo que es la autoridad bíblica, lo que tú enseñaste, el poder para servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, para que ellos crezcan, para que ellos se mantengan en una relación cercana y continua aquí. Y, Señor, y no ser abusivos, Señor, confundiendo la autoridad con el autoritarismo. Señor, no hacer abusos, sometimientos, Señor, de nuestro prójimo, Señor, de una manera violenta, tanto física como psicológica, sino todo lo contrario, Señor. Que el poder que nos das sea para servir a los demás, con amor, Señor, para que juntos, bajo estos principios, lleguemos a las metas. Señor, de haber recorrido la carrera con fe, de haber hecho lo correcto delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos equivocado y hemos echado mano del autoritarismo en lugar de la autoridad bíblica. Señor, ayúdanos a tratar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, con amor y viéndolos como tú los ves. Señor, con esa obra que estás perfeccionando y que un día va a estar completa, muy hermosa delante de tus ojos. Señor, cuando estamos en el cielo, cuando Cristo venga por nosotros, tú perfeccionarás a cada uno de nosotros. Mientras, danos la paciencia, Señor. A algunos les cuesta trabajo vencer, a algunos les cuesta trabajo establecer disciplinas que les impidan pecar, a algunos les cuesta trabajo, Señor, someterse bajo cualquier autoridad, incluso la tuya. Pero que el día de hoy podamos aprender todos que la mejor autoridad es la tuya y que podemos confiadamente, Señor, venir a tus pies aceptando tu autoridad, porque tu autoridad, Señor, es la mejor. Y que los planes que tienes para nosotros son los mejores. Que no se ha hallado en ninguno de nosotros incredulidad, sino todo lo contrario. Tú que gobiernas en el cielo, en la tierra y toda tu creación, Señor, que eso nos dé confianza en ti. Tú lo vas a hacer muy bien en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice en cada corazón. Vamos a proteger